Uf, vale. Bienvenidos un día más a La Resma y hoy es un lujo contar en esta segunda etapa con Marc Torices, autor nacido en Barcelona en 1989 y bueno, que empieza a publicar con este sello que creo que gestiona el mismo, del que supongo que hablaremos a lo largo de la charla, que es Zángano Comics, y ahí empieza a publicar esos primeros números de la cultura del duodeno, del que salen 4 números, más luego Snuff Comics, más un especial perros, un especial analfabetos, un almanaque y varios publicaciones por su cuenta así autoeditadas hasta que aparece esa grapa con Apa Apa y a medias con Ana Galván, que es Trabajo de Clase y Nuevos Románticos. Y luego la cajita de Miami 24 horas, antes de que publique o salga con guión ajeno esa biografía de Cortázar. Y bueno, después de, pues esto era en 2017, la obra tiene buena acogida. No sé si tuvo alguna nominación, Marc, No, Cortázar. ganó un premio, ganó dos premios, pero no recuerdo. Uno en el Splash, Sagunt, Ujú. que creo que era el primer año que lo hacían, no lo sé. Vale. En todo caso, yo no fui a. Y luego un premio de las librerías de Navarra. Mm. Y el tema de las nominaciones, no lo sé. La Ujú. verdad es que no me acuerdo si diría que diría que no. Si no me acordaría, seguro. Bueno, dijera, y también es un autor que ha estado marcado por un personaje justamente del que hablaremos hoy, que este es Cornelius el perro, del que ahora, hace un par de meses, ha aparecido el volumen que recopila todas las aventuras que Mark Y lo tenemos. ha ido publicando o no publicando a lo largo de estos años y que está recopilado en un tomo que supongo que, no sé si lo estás mostrando a cámara, Gerardo, Estaba, pero ¿qué pasa? este Que no lo gran recuerdo. tochaco de Apa Apa de la alegre vida del triste perro Cornelius. Y nada, bienvenido, Marc. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas Tenerte gracias. aquí. Gracias por invitarme. Por qué Nada. se llama segunda etapa? Es como que han pasado muchos meses, ¿no? Desde la Sí, primera. claro, Claro, básicamente por eso, no por nada más. Pero No ya estamos pasaban, haciendo. entre entrevista y entrevista ya había meses, ¿no? ¿O no? No, no, había conseguimos, 2 semanas, ¿no? sí, conseguimos mantener una Vale, vale, vale. media de 2 o incluso a veces 3 al mes. Sí, 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 Mm, vale, éramos vale. regulares, Como, pero como se quedan ahí en la nevera de YouTube, lo claro, vas viendo Claro, y luego entras. Eso es como fotos. cuando descubres un podcast y de repente te pegas ahí un atracón, ¿no? Claro. Es algo que te gusta y tienes, durante un mes, tienes ahí mm, contenido garantizado. Pero bueno, estamos aquí para hablar de Cornelius, ¿no? Un poco. Y no sé, vamos a abrir fuego un poco. Este es un proyecto que, como comentaba antes, la sensación es de que es un proyecto que llevábamos muchos años esperándolo. No sé si ha sido también una gestación de muchos años, Marc. Sí, el libro en sí lo empecé a dibujar a finales de 2018. Justo había acabado un trabajo y, y tenía tiempo y me puse a hacer las primeras páginas estas de la ensoñación. Y bueno, en 2018 hice unas páginas para Street Burger, ¿sabéis? La publicación sí. esta de Eslovenia. Sí, Y hice unas páginas que ya están en el libro, que son estas como en blanco y negro, que el perro aparece como un señor como desnudo, como a agredir, como a abusar de Cornelius. Y, o sea, y eso ya empezaba como a respirar un poco como una especie de como una narrativa extraña, pero no me empecé a plantear el libro o sea, como lo que ha sido finalmente hasta finales de 2018. Ujú. Pero con Cornelius llevo haciendo historietas de Cornelius, no sé, muchos años. Pero lo que es el libro, porque claro, es que el libro es un poco, yo creo que es un poco distinto de lo que era, ¿no? La tira de Cornelius, me parece. O lo he pretendido, vamos. Ahí, No sé si. precisamente eso es lo que a mí me dejó loco cuando me leí el libro la primera vez. Claro, uno se espera una especie de recopilación de tiras de Cornelius, algunas reales hechas en su momento por ti y otras, pues, hechas para la ocasión, ¿no? Pero
yo me imaginaba que todo el rato se iba a jugar a esa... Bueno, que ese juego está presente también, ¿no? El juego de recopilar materiales de X años de la tira. Pero hay un momento en el que hay un giro, que yo no lo voy a decir, si lo quieres decir tú, lo dilo, pero no quiero tampoco destripar. Hay un momento en el que la historia te deja roto y la cosa se va por unos derroteros totalmente distintos. Y te quería preguntar por cuándo se te ocurre eso, ese momento en el que el libro deja de ser una cosa y empieza a ser otra totalmente diferente. Pues eso, a finales de 2018. Mm. O sea, es que hasta entonces yo iba haciendo tiras, o sea, ya en 2014, antes de empezar yo a dibujar Cortázar, Ujú. justo cuando acabé Nuevos Románticos, empecé a hacer unas tiras para Facebook que eran eso, como páginas autoinclusivas de Cornelius. Y me hice una página que se llamaba El Perro Cornelius, ¿no? En Facebook y tal, de estas de, bueno, unas de esas que había en esa época para seguirlo, ¿no? No era un perfil humano, sino era como una especie de, como si fuera un club Sí, de badminton de sí. barrio, ¿no? Pues eso, una de estas páginas de Una Facebook. especie de cuentas corporativas, pero que tampoco son de Sí, empresas, no sé. o fans de Kyle MacLachlan, ¿no? O de alguna, ¿sabes? Como que Mm. eran Ujú. páginas de estas. Bueno, entonces habían autores que empezaron a hacerlo como Molk, Joan Cornellà, había gente de esta que como de nuestro alrededor que lo hacían y dije, pues yo haré una, pero me da un poco de vergüenza hacerla sobre mí mismo, entonces le hice del perro. Y entonces Tony lo vio, Tony de Apapa, y me dijo de hacer como habíamos acabado de hacer este cómic a medias con Ana Galván, pues Ujú. para continuar con, yo qué sé, pues para ir haciendo algo, ¿no? Y entonces eso se quedó ahí y yo dije, bueno, pues apareció Cortázar y empecé a trabajar de otras cosas y tal. Y entonces es como que durante todo ese periodo, desde 2014 a 2018, lo único que hacía para mí, digamos, aparte de algún fanzine con Pau y tal, con Pau Anglada, que es como mi compañero así con el que he hecho siempre los cómics, los fanzines, ¿no? Pues siempre eran eso, tiras autoinclusivas o pequeñas historietas de 4 páginas de Cornelius. Entonces iba recopilándolas con esa intención y ya está, con una intención de recopilar y hacer una pequeña antología del perro. Ujú. Pero entonces, como yo qué sé, pues yo le fui pillando un poco de hastío al perro y tal, y además, o sea, no hastío al personaje, sino como siempre está como la estructura de los chistes siempre era muy parecida, porque es así, ¿no? Todo el rato va dando vueltas o sea, todo gira alrededor de la humillación del perro, ¿no? Y esta cosa así como autocomplaciente de él que no tal, ¿no? Entonces, era, o sea, me parece como una idea natural que si llevas mucho tiempo con un personaje así y te planteas hacer un libro, pues como un libro ya es autocontenido también y puede como albergar cosas que ya no siguen el ritmo este efímero de las redes sociales o como, porque originalmente estaba pensado para, pues eso, para una publicación de internet, que fuera como un redoble de tambor y, ¿no? Pero, pum, psh, y ya está, se acabó, ¿no? Pero un libro no puede ser así porque todo el rato, si vas haciendo todo el rato este redoble de tambor, pues es que el ritmo es una locura, todo el rato está como... Sí, bueno, que puede ser la hostia, o sea, en realidad las recopilaciones de Schultz, ¿no? Ujú. O de Nancy, ¿no? Que veo que el Mark las tiene ahí todas Ujú. ahí detrás. Bueno, o de cualquier de esto, ¿no? Que tienen un ritmo muy particular, ¿no? Bueno, la cosa es que fácilmente surgió la idea de que sucediera, de colocar a Cornelius en una situación que que le fuese extraña, ¿no? Para un personaje tan de cómic como era, pues si lo ponías en una situación un poco más tridimensional o más compleja, pues a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Un personaje tan plano, tan limitado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí, total, Sí, sí. total. Esto es. Mm. Y hay también, eh, claro, un desafío en lo formal a la hora de hacer esto, porque tenías que hacer que de alguna manera todas esas tiras, que cada una tiene un estilo diferente, encajaran en el mismo artefacto y al mismo tiempo has generado como otras páginas en las que también cambias de estilo. Yo creo que es lo que más puede llamar la atención así de entrada a un lector que ojee un poco el cómic. Y no sé, ¿cómo haces tú? ¿Cómo, por un lado,
si te resulta fácil o no hacer esto a nivel técnico, a nivel de dibujante. Y luego también a mí me interesa mucho saber cómo decides en qué estilo vas a dibujar cada página, si hay una norma o sigues algún tipo de proceso más o menos analítico. Mm, Bueno, si me resulta fácil o no, depende de cuál, porque hay algunos que son más complejos. Hay veces que la decisión seguía una especie de capricho o apetencia circunstancial, de si me apetecía. Como era una cosa que iba haciendo yo en mis ratos libres, fuera de mi espacio laboral, ¿no? Y tal, pues tenía que seguir mis apetencias caprichosas, porque es que si no, no carecía de sentido, ¿no? Pero sí que, claro, habían escenas cuando ya las iba pensando, justamente siguiendo el capricho, una vez más, pues decía, guau, esta tiene que ser, pues, yo qué sé, una escena de acción, ¿no? O que, pues, me gusta, como yo qué sé, sí, me gustaba que siguiera, pues, los patrones de otras corrientes del cómic que quizá no son tan, yo qué sé, pues, los japoneses tienen una forma de narrar la acción, ¿no? A través de las páginas, ¿no? ¿Te Que refieres son, a páginas como esta, sí, quizás? exacto, por ejemplo, Ajá. Ujú. que es un manga prácticamente, bueno, no sé, a ver, evidentemente no es un manga salvando a las distancias porque los, o sea, son gente que son unos virtuosos de verdad, o sea, a unos niveles muy grandes, ¿no? Pero que tienen usan unos recursos que ya que era todo como una cacofonía visual, entonces ya de perdidos al río, ya. Y además, ya muy pronto apareció esta idea de la falsa antología, ¿sabes? Que es como que ya todo está justificado, puedo Ujú. hacer lo que quiera, ¿no? Sí, Ujú. sí, esto es. Aquí. Hay Ya. algunas bueno, sí, o sea, no me cuesta mucho cambiar de estilo porque por o sea, desde hace unos años que trabajo mucho en la publicidad y cosas así. Y entonces ahí el estilo siempre está muy. O sea, nunca, a no ser que te contraten como. Que tú seas como el director de arte o algo así, que sucede, ¿no? Pero a veces pasa, pero muchas veces no ha sucedido. Entonces tienes que dibujar de formas que no sigues ni tus criterios, vamos, es como que dibujas como lo haría otra persona, ¿no? Ujú. Entonces es un poco seguir jugando a eso. Además, pensad también que entre fragmento y fragmento pasaban a lo mejor meses. Es que. Claro. Ujú. Entonces yo ya dibujaba, había aprendido algo en un trabajo y decía, pues voy a probar este nuevo pincel, que yo qué sé, cosas así, ¿sabes? Es todo muy. Luego he intentado justificarlo con el formato y con la. Y con. O sea, con la escena. Si había una escena más tragicómica, había otra. O sea, yo intentaba acompañarlo con el dibujo, ¿no? Siempre lo intento. Pero vamos, que no os penséis que, yo qué sé, que no soy un. Está todo sobre la marcha un poco. Ujú. A Bueno, mí yo me no. interesa esto que comentaba de la idea, cómo surge la idea de la antología, que esto es un tema muy interesante porque no estamos acostumbrados aquí a que alguien nos cuente una historia en este formato de antología, ¿no? Tú a partir, no sé de dónde tomas los referentes o la idea cómo viene, si es hablando con Pau, si es charlando con colegas o eres tú mismo en la mesa de estudio y ahí te sale. Bueno, yo ya tengo, o sea, desde hace años que tengo la afición de comprar libros de estos como antológicos, de, yo qué sé, bueno, hace nada me compré el Smithsonian este de los cómics, de Ujú. Newspaper, no sé qué, ¿no? El de Sí. Jerry Robinson, todos estos, el Early Comic Strips del David Kunzel, Mm. todas estas, todos estos libros así como antológicos me gustan mucho y además es que es un género en sí mismo, o sea, incluso los que he dicho antes que tiene Mark ahí en la estantería, ¿no? De Schulz, Mm. que son como antologías de una obra, ¿no? O el Alex Raymond, ¿no? Como todo, hay como pequeños álbumes donde están todas sus mierdas y hay pequeños textos de teóricos que están ahí comentando la historia y tal. Este tipo de libros a mí me gustan muchísimo, entonces siempre había pensado como de, hostia, si alguien pudiera contar una historia con este formato, que es algo muy de libro, ¿no? Como que no es trasladable a otros medios, ¿no?
Aunque no lo he conseguido del todo, porque poner textos en mitad de la narración, como de voces de algún narrador, bueno, de teóricos y cosas así, me Sí. parecía, era además, no sé, no he podido hacerlo, pero la idea en un inicio era así, o incluso también estos fanzines de CF, que tenía CF, que eran como, o CF y mucha más gente de esa época, que eran como una especie de almanaque raro. De repente había una foto de una historia rara que había visto por la calle, que era como formalmente le interesaba, y luego habían unas páginas de unas servilletas, y luego una historieta de 4 páginas, ¿no? Como la sensación que tienes cuando pasas eso, ¿no? Pues sin que tenga o sea, es que en realidad era como si esto se pudiera usar a favor de una historia, pues me gustaría, ¿no? Era básicamente esto. Que no fuera simplemente una especie de compendio. Yo creo... Bueno, Perdona, perdón. perdona, Matt. No, 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 sigue, sigue. No, no, no. Dime, que seguro No, que haya- te iba a decir que yo creo que es un acierto, ¿eh? Poner los textos al final, como si fuera una especie de aparato crítico que aparece al final del libro y que tampoco eso hace que tú seas consciente de que estás leyendo algo que viene de diferentes sitios o que juega a venir de diferentes sitios, ¿no? Incluso de diferentes autores, pero tampoco haces que ese juego esté por encima de lo que estás contando, sino que de alguna manera está ahí presente de una forma más subliminal y luego ya al final, cuando tú ya sales de eso, te encuentras ese aparato crítico, te lo puedes leer. Además, antes se lo comentaba a Mar, que yo me releí tu libro ayer y la primera vez, como corría a cierta prisa, no me leí los textos del final, me los he leído ahora y me parecen cojonudos, o sea, súper divertidos y además que dan el pego, vaya, o sea, que parecen textos reales de alguien que se ha puesto ahí a analizar la obra de Cornelius y creo que queda muy bien, francamente, o sea, me parece que lo que querías conseguir queda chapó. Sí, es que en un inicio estaba más centrado en. Es que como fue pasando por muchos años, en un inicio estaba más centrado en, Buah, esto tiene que ser una antología, como que. Y escribía muchas notas en esas épocas y tal. Pero luego, claro, cuando me centré en lo que era la historia, como el drama, ¿no? Y los temas que se tratan, ¿no? Tampoco tenía mucho sentido, porque eran como balones fuera. Lo otro eran simplemente como masturbaciones así como raras pues porque a mí me gusta, o sea, me gusta leer sobre estas cosas y como teníamos con Pau, es que en realidad todo viene un poco, aparte de mi filia por este tipo de literatura que habla sobre el cómic y tal, con Pau ya desde que hacíamos la cultura al duodeno y antes de Miami, ¿no? Pero antes de que empezaran los fanzines de Miami, pero ya en la cultura al duodeno como había ya esta inclinación por ironizar con que ese fanzine era una revista con grandes recursos, ¿no? Y que había una editorial muy grande detrás y había como unas introducciones como muy grandilocuentes y ya íbamos especulando bueno, entre nosotros al margen de los cómics, ¿no? Y ya luego es como que yo creo que sigue un poco un camino lógico en cuanto a mi aproximación hacia los cómics, ¿sabes? Porque con Pau siempre hemos estado en esta cosa así de. Simplemente que yo pues bueno, me he centrado en hacerlo, pero en fin, esto es, sí, sí. Bueno, a mí eso que comentas me recuerda mucho, ¿no? No sé si era al universo de Chris Ware cuando publicaba los Acme Novelty Library, pero también hay un fanzine de aquí, que es El Dinero, de Sí, Miguel sí. Brieva, que tenía su primera publicación, que fue La Gran Enciclopedia, que ya tenía este tono y cualquier fanzine de dinero ya daba esa sensación que detrás había como, ¿no? Una gran Lismar empresa o se este... llamaba la editorial o algo así, que se Sí, inventaba él. sí, sí. Ujú. Sí, 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 todo eso, vamos, cuando lo descubrí estaba flipado con la idea esta. Sí, sí, lo del Brieva y Chris Ware. De hecho, la idea esta de usar, o sea, como de aprovechar esta especie de. Sí, como. Es que no sé si recordáis el Ice Haven de Daniel Close. Sí, Ujú. Es que en realidad ya lo hacía él ahí súper bien, ¿no? Esto de usar para las escenas
de diálogo, bueno, y las escenas con con los niños usaba un formato tipo tira de dominical, como si fuera una historieta de Mafalda, Charlie Brown. Ujú. Luego los detectives, incluso había un dibujo de una portada, como si estuvieran publicados. Los detectives que están investigando la desaparición también, pues usan otro formato y la historia del poeta también tiene como otros... Es como que ahí ya... Yo supongo que tiene que ver, todo viene de rebufo de Chris Ware, ¿no? Porque Mm. ese tío como que sacó ¿no? El Jimmy Corrigan... Bueno, supongo que Jimmy Corrigan es como el gran golpe encima de la mesa, pero que el Acme Novelty ya estaba haciendo ahí unas cosas, ese señor que traumatizó es que a mucha gente, ¿no? Es que, ¿cómo no? Pero Sí, cuando, yo no sé cuándo llegas tú a Ware, cuándo empezaste a leerlo, porque claro, prácticamente él con el Melody Library, no sé en qué año Es empieza, pero 94, claro, claro. tú tenías 5 años. sí, no, cuando lo sacó Mondadori, me parece que lo sacó, el Ujú. Acme Novelty este estirado, Sí, Sí, el grande, sí, el catálogo de novedades. sí. sí, el catálogo de novedades Acme, y luego, pues creo que ya había salido el Jimmy Corrigan, pero yo no me había Sí, enterado. Mm, Pues, claro. ese mes ya me pillé el otro, Ujú. el mm. Jimmy Corrigan, no sé qué año sería, 2012 o 2013. Pues, Yo diría no, que fue antes. 2012 No. porque, o sea, no sé cuándo salió. Ah, Digo vale, cuando vale. Cuando lo cuando- compraste Cuando tú, tú te lo ok. pillaste. Vale, sí, vale. sí, sí. Yo diría que fue 2012 porque recuerdo que el Pau ya se lo había leído y me decía que tenía que leerlo y tal. Y él ya hizo una página como haciéndole como una parodia. Hay una página en la Cultura del Duodeno 4, que es la que sacamos en 2012, que Pau imitó ahí al Chris Ware. Y yo ya me lo pillé, o sea, me quedé ahí ese año, sí, Ujú. por ahí. Yo creo que se nota en el libro de Cornelius, aparte de por cierto tono gráfico o la manera en la que vas cambiando, incluso en el cuidado, ¿no? que tienes en el diseño del libro. Eh, yo creo que, pues, por ejemplo, las guardas estas tan bonitas, ¿no? Aquí con las tipografías, el hecho de que tenemos aquí una mini historieta, ¿no? En el Mm. lomo. Tráiler. Sí, exacto. Sí, sí, es verdad. Una especie de tráiler. Y en general, lo mucho que está cuidado el libro como objeto, que también es algo que es marca de fábrica de Sí. Apa Apa, pero bueno, que yo creo que en este caso está muy orientado también por ti, ¿no? Supongo. Sí, supongo que sí, pero bueno, me ayudaron Tony y Sergi. De hecho, las guardas las hizo Sergi usando Ah, como tipografías que tenía yo por ahí. Y sí, la portada le dimos muchas vueltas. Yo llegué a hacer 20 versiones, o sea, 20 portadas distintas. O no sé si 20, pero 18 seguro. Pues Ujú. tengo mogollón. Esas 2 semanas estuve... Sí, sí. Le dieron... Es que claro, es muy difícil. Era muy difícil. ¿Cómo se condensa en una imagen el trabajo de tantos años? ¿No? Es como que... Mm. Al principio intentaba hacer como algo muy... Poner el funicular, que hay como una escena muy importante ahí. Cosas así como elementos, pero luego, no sé. No lo sé, hay que hacer... es difícil el tema de la portada. Y mira que había hecho hay muchas portadas falsas que he estado haciendo estos años, ¿no? Pero, en fin. En mm, cambio, sí que, y ahí quería ir yo, pones al perro en portada, que es un personaje, no sé, hay un momento te das cuenta de que has creado un universo de personajes muy carismático. Cuando me refiero a muy carismático, que en un momento dado Cornelius puede competir con Pepe the Frog, ¿no? Para entendernos, o sea, que has creado, ¿no? Es el universo de personajes. O sea, hay gente que incluso sin conocer el cómic o el perro, conoce el personaje, al perro, o sea, la sensación que uno tiene es que la gente conoce el personaje sin haber leído las grapas que tú ibas editando o haber leído las historias en Facebook. No sé si eso tú tienes la sensación o no. Claro, O de manejar. o sea, la respuesta que recibo es de ferias, es de lugares muy... O sea, luego, o sea, lo normal es que no, la gente no lo conozca, ¿no? O sea, pero vamos, que sí, hay veces que... O sea, yo lo que quería, de hecho, cuando ya me hice la página de Facebook, yo lo que quería es que la gente conociese el perro y no supiese nada de mí. Ya la idea era esa. Mm, así que... Pero vamos, yo creo que... Ojalá llegue a la gente. O sea, la idea es vamos, yo he intentado hacer algo
con la que empatiza, o sea, que como un artefacto de empatía, ¿no? Algo así, no sé cómo, no Sí. sé qué estoy diciendo, pero ¿me entendéis, no? Que como algo que, como que tienda una mano Mm. a quien lo lee, Ujú. es la idea. No, además es que una cosa buena que tiene tu trabajo es que tiene todo el aspecto formal, todo ese interés que puede tener los cambios de dibujo que realizas, lo bien acabado que está todo técnicamente, pero además creas personajes que reflejan situaciones muy jodidas, pero al mismo tiempo con las que todos podemos conectar, porque al final, aunque esté exagerado, muchas de las cosas que le pasan al perro Cornelius nos pasan a todos, todos los días, ¿no? Esa incapacidad para gestionar determinadas situaciones o haber querido hacer algo y no haber sido capaz de hacerlo. Quizás a él le obsesionan de más o le paralizan de más, pero en el fondo es fácil identificarse con él de manera. Yo, al menos a mí me pasa, a veces le tengo mucha lástima, una lástima infinita, y otras lo mataba gratis, o sea, lo cogía del cuello, lo hacía y lo mataba. Pero creo que eso lo hace muy humano, ¿no? Y llegar a ese punto de complejidad en un personaje, partiendo de algo que no deja de ser un juego de homenaje, de tiras cómicas y demás, me parece que es muy difícil. Claro, es que no parte de eso. O Claro, sea, ha claro. ido surgiendo, Mm, el personaje ya existía y luego el tema de los homenajes y tal, o sea, el tema de crear apócrifos del propio personaje Claro. ya era, es como ya, es como un más a más, ¿no? Pero es que además, antes que has dicho de Pepe de Frog, la rana Balucha es una pop copia de Pepe de Frog. O sea, Mm. originalmente cuando hicimos la Cultura del Duodeno 3, habíamos hecho dos fanzines, ¿vale? De la Cultura del Duodeno. Y lo habíamos hecho con los compañeros y las compañeras de la Llotja, que era donde estudiamos Pau y yo. Pues en el primer número todo el mundo participó, todos los alumnos, todo el mundo estaba muy contento, pero en el segundo no participó nadie. Tuvimos que hacer la Pau y yo a solas, como a toda hostia, para el Salón del Cómic y tal, ¿no? Que cada año se iba ahí a la zona de fanzines del salón y tal, antes de que hubieran graphs y gutters y tenderetes, todo eso. Y entonces, para el tercer número empezamos a decir, bueno, pues tenemos que dibujar, o sea, tenemos que hacer ver que alguien que lo pille en el salón, que lo haga así, que no vea que todo el mundo todo lo ha dibujado solo dos putas personas, ¿sabes? Porque si no, o sea, no le va a interesar a nadie, porque en esa época los fanzines siempre, casi todos eran colectivos. sí, Era Ujú. como, ¿no? Era así, casi. Bueno, o al menos, yo qué sé, lo que teníamos nosotros en la cabeza. sí, sí. Y entonces, una de las tiras, a mí me gustaba mucho Mad Fury y dije, pues voy a hacer como si fuese, aunque no los había leído apenas, pero el tema este de la rana esta medio Gustavo, tal, bueno. O sea que el origen ya nace ya está mancillado el origen de estos personajes, de alguna manera. Sí. Yo tengo que decir que a mí me acojona mucho a Balucha. ¿Qué? Me acojona mucho el diseño de la mayor parte de las veces que lo dibujas y me acojona mucho como ser, iba a decir ser humano, bueno, ser batracio, ¿no? Era Pero anfibio. sí, eso, ser anfibio, pero es un personaje muy jodido, la verdad. Sí, 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 sí que lo es. Sí, además Es es un personaje que lo diferencia del universo de Ware, porque sí que Cornelius es un, no deja, puede ser tan humillante como Jimmy Corrigan, ¿no? Pero a Balucha no hay nada parecido en el universo de Ware. Algo tan cruelmente salvaje, un psicópata de este calibre, ¿no? Esta rana capaz de hacer lo que hace. Eso surge de una parte muy oscura de la mente, ¿no, Marc? ¿Cómo va esto? ¿O es simplemente un divertimento puro y duro? Esta manera de canalizar. No lo sé, eso debería decirlo un profesional de dónde surge. Pero no lo sé, sí. Eh, no lo sé. A veces tengo voces en la cabeza que me tiran chistes de estos. No lo sé, no lo sé. A mí me hace gracia que haya, sobre todo en el plano cartoon, ¿no? Es como que ya, ya siempre ha sido, ¿no? Los Looney Tunes eran pura violencia. O sea, Mm. Buster, y es que el origen, el slapstick, ¿no? Viene pues eso es como un slapstick verbal, ¿no? Al final es como una especie de virtuosismo para crear aforismos y cosas así como no sé, siempre se sale con la suya así como dialécticamente, de alguna manera. Aunque claro, es muy fácil, porque con un interlocutor como Cornelius es que cualquiera podría convencerle de cualquier cosa. Es como que si pones a dos
dos tan opuestos es muy fácil. Mm. Sí, yo qué sé. Hay una dialéctica muy, muy interesante, o sea, son como una pareja, iba a decir cómica, no sé si es la palabra, pero bueno, una pareja de ficción que se complementan muy bien, ¿no? Es como fácil hacerlos interactuar. Sí, 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 sí. O sea, es que todo el mundo, la gente está muy... Yo tenía, o sea, en las redes y tal, a veces iba colgando cosas de Abalucha y Cornelius, y todo el mundo es como que tiene una fijación con Abalucha muy grande, Claro. y en el libro es como que no tiene un protagonismo, es como que aparece a mitad del libro prácticamente, ¿no? Que la gente me decía, hostia, pero... Bueno, no sé. Yo quería, o sea, no lo sé, es que, o sea, yo sé que tienen juego, pero a la vez, cuando lo estás haciendo, lleva mucho tiempo haciendo cosas sobre ellos y había un momento que quería, no sé, que contar otras cosas. Es el tema de Alpaca, todos estos personajes Mm. así que Mm. surgen a partir del drama que hay en el libro, a mí la verdad es que me llenan más, así como... o sea, quizá la palabra no sé si es la buena, pero como autoralmente, como persona que escribe y dibuja cosas, ¿no? Es como que el tema de generar chistes de humillación todo el rato, al final o sea, es fácil. O sea, no es fácil, pero quiero decir que una vez llevas 20 o 30 hechos, pues te van durante la vida, pues aparecen y dices, hostia, esto es algo que diría la rana y Mm. cómo respondería, pues, o al revés, mira cómo ha respondido este, pues si le dices algo peor, pues es gracioso, ¿no? Mm. En cambio, bueno, no sé, otro tipo de movidas, no sé si... Es como que me parecen más estimulantes, pero bueno, supongo que seguiré, hasta tengo pensado hacer un fanzine de la rana y tal, y Mm. Cornelius, pero... Sí, es que además siempre se le puede dar la vuelta, ¿no? Porque es un personaje muy, muy perturbado, pero hay una nota, de hecho, que se lo ve a la rana en el psicólogo. Es la única escena del psicólogo que hay en el libro, que está en una nota. Y puede tener una dimensión muy, porque claro, es un personaje muy conflictivo y seguro que por dentro, claro, o sea, ¿por qué se comporta así? Es que, ¿qué le pasa, no? Sí, sí, supongo que es algo que se puede tirar por ahí, pero no lo sé, sí, sí. O sea, es que no sé, no me habéis preguntado nada, ¿no? Simplemente me habéis dicho, están bien los personajes y yo estoy aquí Claro, justificándome. claro, claro, ese es el truco. Perdón, perdón. No, no, Es que no, no está pidas, guay. que va, es No, interesantísimo. yo lo que sí que veo es que, claro, este tipo de personajes no se leen igual en una tira, que es una página que básicamente consiste en un gag, que en un libro. En un libro es cuando te empiezas a preguntar a este ser qué le pasa, por qué hace esto, por qué es tan cruel o por qué ataca de esta manera. Y me parece que es interesante también, ¿no? Ese cambio. Y luego, con respecto al Spaca, que bueno, podemos enseñar por aquí algunas páginas en las que aparece, ¿no? Al principio, con Cornelius. Alspaca a mí me parece un personaje muy interesante porque es como el personaje más realista, vamos a decir, dentro de un mundo de desquiciados o de personas que tienen muchos problemas, ¿no? Ella es una chica más o menos normal que ha pasado por una tragedia familiar, ¿no? Pero es la única tía que dice, mira, esta tía es maja, es normal, ¿no? De todo el libro, o casi la única. Sí, sí, sí. O sea, era importante que fuese así porque sí, es como que yo creo que es como la verdadera protagonista del libro, la verdad. Porque es que siempre, ya en las tiras del Cornelius, ya siempre se ponía como las aventuras del perro Cornelius, pero casi siempre él no hacía nada y eran los demás los que se movían a su alrededor. Pues que en el libro se llama como la vida de Cornelius, pero bueno, sí que lo seguimos, ¿no? Pero a quien verdaderamente le pasan cosas dramáticas y además las resuelve de una forma, o sea, las vive y las resuelve de una forma mucho más liviana que no el perro que está como siempre con una nube en la cabeza, ¿no? Sí, sí, es ella, supongo. Sí, sí. Mm. Bueno, es que una vez sucede eso, es que la historia cobra una dimensión un poco más realista, entonces, de hecho es que empezamos a conocerla a partir de, ¿no? A partir de esa movida que no decimos nada. Pero bueno, sí, había una cosa que quería decir, pero no lo recuerdo. Bueno, da igual. Luego se me ocurrió. Luego te vendrás, seguro. Luego te vendrá, sí.
Bueno, yo quería que nos explicaras un poco el proceso de creación de los apéndices, porque creo que no los has hecho solo, ¿no? Ahí hay mucha Pau, participación de sobre todo Pau. con... Eh, o sea, los empecé a hacer yo durante estos años, los he estado haciendo yo, y iba generando estas imágenes que hay, algunas. Pero, o sea, el libro yo lo acabé de dibujar en 2000, el año pasado, en agosto, Ujú, porque además creíamos que tenía que salir por Navidades del año pasado, ujú, 2022. ujú, Pero no fue así, entonces yo tenía pensado usar las notas que ya tenía hechas, pero entonces, ya que había tiempo, pues me juntaba con Pau, al igual que nos juntábamos cuando hacíamos los fanzines y íbamos escribiendo. Hicimos una línea cronológica de lo que era la historia de la editorial para tenerla, porque no sé, es como que, claro, todas las notas es como que indirectamente te cuentan la historia del grupo editorial que hay detrás de ese personaje, ¿no? Que es como una especie de máquina de hacer dinero, algo así, como una especie de Mickey Mouse, pero una hipérbole, ¿no? Y, y entonces nos hacía gracia. Es que siempre hay como es como hacer parodia de las macrocorporaciones editoriales y además hacer parodia de como si el cómic fuera un negocio, que cada vez es como más, como que no lo es, ¿no? Porque ujú, ya ni las grandes corporaciones norteamericanas usan el cómic como negocio, es más bien como un merchandising, Mm. como un anexo a lo que es el verdadero negocio, que son los videojuegos o las películas, ¿no? Y tal. Pero esta cosa, sobre todo en las notas yo creo que hay como sobre todo la fascinación está por cómo el dinero está, cómo hay decisiones narrativas sobre el color sobre cómo son los personajes, sobre el devenir de las historietas, ¿no? O si un personaje tiene que irse o tiene que tal, o si una historia se corta se queda inacabada, ¿no? Que eso está muy sometido al dinero, ¿no? A la capacidad que tenga eso de ser un producto. Pues es eso, que eso ya sucede, ¿no? En la ficción sucede todo el rato. Pero es como una exageración, una caricatura de eso. ¿Sabes? Porque a mí siempre me ha parecido muy fascinante, porque de pequeño tú tienes una fascinación por los cómics o por lo que tengas fascinación, ¿no? Que puede ser los videojuegos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en mi caso eran los cómics. Y habían, claro, historietas que de repente se quedaban inacabadas porque no habían vendido suficiente o hay, yo qué sé, luego te enteras de cosas así como muy extrañas sobre movimientos editoriales, que si ahora uno pierde los derechos de una cosa, entonces no puede reproducir eso en su editorial, pero hay otros que empiezan a sacarlo. No Mm. sé si me explico. Sí, sí, Estoy sí. hablando sí, como muy sí, sí. genéricamente, pero O autores que en un momento dado se les quita una serie, se les ponen otra o crean un personaje, ¿no? Todo esto lo utilizáis en estos textos. sí, sí, exacto. Mm. También Sí, jugáis a denunciar también los abusos, ¿no? de estas corporaciones, porque hay momentos en los que habláis de cómo hay autores que no pueden firmar su obra o que se les roba de alguna manera, ¿no? Sus sí, creaciones. sí, sí. Bueno, es que el mundo editorial es, es muy abusivo, ¿no? Mm. Es, es un escándalo. El real también. O sea, aquí es una locura. O sea, no tiene ningún sentido en las notas, pero sí, a la que pones un poco el hocico en el mundo editorial, al menos español, pues te quedas temblando, la verdad. Ujú. Mm. Es flipante. No sé si quiero entrar mucho en detalles, pero Lo que tú quieras. bueno, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Es que no sé. Sí, 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 lamentablemente sí, sí, sí. Pues oye, yo tengo que decir que he visto por ahí comentarios de gente que o bien está jugando a que se lo ha creído o se lo ha creído, de verdad. O sea, gente que habla del personaje como si fuera un Sí. personaje mítico del underground español, que ahora aparece por fin en un recopilatorio. Y siempre... Periodistas, te refieres, como divulgadores y tal. Sí, 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 o divulgadores. lectores, ¿no? Igual. Por ahí, lectores también por ahí. Entonces es curioso porque, claro, ya llegas a un punto en el que no sabes si están siguiendo con el juego o realmente es que
Bueno, claro, el libro en realidad, si tú lo recibes sin ningún contexto, es totalmente veraz, es verosímil que sea una recopilación de un personaje que lleva décadas, ¿no?, de antigüedad, porque hasta los estilos gráficos encajan, que esto es otra cosa también que, en fin, que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces hay autores que hacen este tipo de ejercicios de jugar a tener varios estilos, pero no llegan del todo, ¿no? O sea, no termina de funcionar el juego porque ves sus páginas dibujadas, por ejemplo, al estilo años 50 o al estilo de una tira de prensa determinada y le falta ahí un punto, ¿no?, de pericia técnica. Pero a ti no te pasa. Entonces, no sé qué pensarás tú, pero vamos, yo creo que has conseguido perfectamente el tono de cada cosa que has hecho. Entonces, como que es fácil, ¿no? Que alguien entre y diga, ah, pues sí, pues el perro Cornelius al fin aparece, ¿no? Igual que aparece Gasolinale y en el mercado español ahora aparece el perro Cornelius. Es una cosa muy curiosa. No sé cómo lo estás viviendo tú eso. ¿Por el feedback de los lectores también o por lo que te digan? La gente normalmente, la que me he encontrado yo como cara a cara, sí que me dice o sea, ya conocía al perro de los fanzines y tal. En alguna, he visto en alguna como blog o algo así, aunque no sea, tampoco lo he visto mucho, la verdad que hayan escrito mucho, pero en alguna entrada, alguna historia así como que ponían como que por fin. Bueno, de hecho en el Graph vino una persona y me dijo como, sí, sí, ya conocía al personaje, tal. Como como si ya lo hubiera visto en revistas, pero como de. Creo que estaba un poco confundido, pero supongo que es que es la gracia del. O sea, Claro. de hecho, yo en el texto de detrás, al igual que. O sea, yo quería que se vendiese como una antología del perro, ¿sabes? Porque me da la sensación de que así. Para empezar, que uno, si conoces al personaje por el Instagram o por mierdas que yo haya colgado por ahí, te va a sorprender porque tú vas a pensar que simplemente son estos chistes de redoble y Mm. luego va a haber como una dimensión, ¿no? Va como a el Cornelius, además se van a esperar que Cornelius va a ser pues la víctima que ya conocían y tal, y espero que consigan pues llegar a verlo como lo que realmente es, ¿no? Ese bastardo, no, es broma. Yo estoy en contra del personaje, ¿no? Pero, y si no lo conoces, pues también hay una sorpresa añadida, ¿no? Porque es como que no sé, es que realmente al inicio, las primeras 40 50 páginas es una antología, Sí. simplemente. Mm. Y luego deja de serlo, ¿no? Mm. Y de hecho, incluso en las notas, con el Joan, con el Cornellá, como que la gracia era un poco que él jugase a que ese personaje él ya lo había leído de niño, ¿no? O sea, que ya en el. Es lo que decía Gerardo, sí, que la idea es que sea un engaño. Es que es lo mismo que era la cultura del Godeno, que pareciese que habían ahí, detrás de eso habían centenares de personas y no una persona ahí, ¿sabes? Como en su casa solo. Pero ahí juega lo que comentaba antes, que es que el personaje tiene carisma. O sea, gente que se te acerca y dice que ya le suena el personaje, igual lo ha visto por redes o lo ha visto que lo ha compartido alguien por una story. Se ha cogido un lardín y ha visto un dibujo, un autobullying y Claro. aparecía ahí algo. O no, o lo que dice Mark, que puede ser que esté confundido, pero es verdad que tiene Claro, un diseño que puede resultar familiar. Es como esta gente que exacto. tiene una cara que te suena y dices, ya a este tío le conozco de algo. Pues pasa algo parecido con el personaje, tiene una impronta que resulta muy familiar, ¿no? Es que tampoco tiene, es como muy sencillo, ¿no? No Claro. tiene mucha complejidad, es una cosa muy, no lo sé. O sea, es que no tampoco, no sé, no tengo mucho que decir sobre eso. O sea, ¿os acordáis estos, la guía para la vida de los Simpson o Sí, algo Ujú. así? Que hacía Matt Groening, estos libros que Sí. hacía, había dos, creo. Y sí. en alguno, es que a lo mejor, o era en una entrevista, no sé dónde lo vi, pero que Matt Groening explicaba cómo hacer buenos personajes que se tenían que entender con una silueta, ¿no? Hacía uno de Son Goku, otro de Astro Boy, otro del Mickey Mouse, ¿no? Que en realidad en Cornelius no funciona mucho porque es como un. Pero bueno, esta cosa de intentar hacer algo icónico siempre existe, ¿no? Cuando haces un cómic es que tiene que ser algo muy. Como que la sintaxis del cómic no te permite tampoco mucha. Si quieres que se lea bien, ¿no? Tampoco. ¿No? Es un poco tirarte piedras en el tejado, ¿no? Hacer algo muy complejo, ¿no?
Ujú. ¿O qué? Es que no sé. Y además es que contra más sencillo es, más fácil es hacer estos apócrifos, ¿no? Estas falsas copias del personaje, como que estas... Mm. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Sí, sí, sí. Sí. Pero luego, por otro lado, también el personaje, no solo él, todos, pero él se nota especialmente, cambia muchísimo de apariencia y no solo porque cambies de estilo, sino que a veces lo dibujas más gordo, otras más delgado. Bueno, no hablemos ya de cuando los dibujas como animales reales, ¿no? Que ya aparecen ahí como perros, o los dos investigadores estos como dos gatos. Mm, es, Como humanos aparecen en un ya, momento es dado. verdad, efectivamente, aparecen ahí como bueno, en toda la parte esa de más de acción, ¿no? Aparecen como humanos. Y sin embargo, siempre lo reconoces, siempre sabes que es el Cornelius o que es el personaje que sea. Y esto tiene su mérito también, ¿no? Pues gracias. Es que no sé qué decir, pues... No, vamos a No, cambiar, pero, vamos a cambiar. no, Ya, pero yo simplemente por hacer una pregunta, que es verdad que no concretamos en las preguntas, somos muy malos Vale, vale. entrevistadores. No, 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 no. digo, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo decides que en esta escena les tengo que dibujar como animales reales? O aquí va a estar de esta manera o de esta otra. O sea, quiero decir, ¿hay un discurso detrás de eso o es simplemente un cambio intuitivo que a ti que te surge cuando estás dibujando? Depende del momento. O sea, el inicio, que es como una especie de... Ese prefacio como... y al final, ¿no? Que son ujú, como estos extractos de Cornelius como en cuadrúpedo, en su una Sí, especie ujú. de idilio, ¿no? Como... lo vamos a enseñar. Y la introducción está, sí, sí. Ahí sí que tenía sentido porque... O sea, es como mostrar a un personaje que luego tú lo verás eh, como desarrollándose en un mundo eh, como el nuestro, ¿no? Ujú, O sea, como que humano, ¿no? Digamos, y complejo y tal, pero en un inicio se lo ve como en una especie de idilio extraño para que... Y se encuentra con pequeños elementos que son como pistas, tampoco muy sofisticadas, ¿no? Pero es como si al inicio aparece un móvil, aparece una bufanda colgada de un árbol, como cosas así que el ujú, perro, como es un perro, tampoco sabe muy bien cómo identificarlas ni cómo interactuar con ellas, ¿no? Y supongo que bueno, es que como, o sea, si lo hubiera hecho, imaginaos esa misma escena con un perro cuadrúpedo, un funny animal, es que no, Ujú. pierde la gracia un poco, ¿no? Entonces, eh, esta reflexión, pues en todas las escenas, pues tiene como una especie de, o sea, como un acompañamiento, ¿sabes? Para subrayar según qué cosa. Sí, esto es. Por ejemplo, cuando aparecen los detectives como seres humanos, claro, es una escena en la que uno de ellos está descubriendo algo que es crucial para lo que es su investigación, ¿no? Entonces, de repente se vuelven, pues ya directamente como si fueran, ya no son dos gatos en un coche como que simplemente se acercan con los ojos a unos prismáticos sin usar las patas, sino que son seres humanos de carne y hueso en un mundo real en el que lo que está sucediendo y lo que han descubierto es muy real y las consecuencias pueden ser muy reales y que, vamos, que es muy... Sí, sí. Aquí ujú. los tenemos. Muy Eso Bastien es. Vives me parecieron estas Sí, páginas, sí, sí. ¿verdad? Ahí, bien pillado, bien pillado. Fue antes de los escándalos y tal. Es que bueno, yo Bastien Vives ya siempre lo he visto un poco... Bueno, tampoco voy a hablar mucho de él, pero Yo también creo lo he que visto siempre un poco, sí. algo hay, ¿eh? Algo hay ahí. Siempre ha Sí. habido Algo algo. ahí. Ujú, Pero bueno, como dibujante a mí me parece un Mm. superdotado ujú. exagerado. No Sí, sé, sí. me quedo fascinado con sus dibujos. Yo Pero sí, sí. quería retrotraerme a la época de la Llotja, Marc. No sé si es tirar muy para atrás, pero cuando ese primer fanzine ¿no? de la cultura del duodeno, que estáis toda... ¿Es ahí donde conoces a Pau? En la En la Llotja? Y había Sí, más gente luego de la escena, porque esto es tiempos previos a toda la cultura de la autoedición y tal, ¿no? sí. Estaba en la Llotja. Bueno, coincidimos con Mónica Estrada, que
ha hecho hace poco un cómic, un fanzine con Alexis, que es su pareja, no sé si lo Sí. conocéis, como de terror, no recuerdo cómo se llama, historias Del hombre del saco. del hombre del saco. Muy Ujú. Pues bueno. ella Yo no lo conozco, lo buscaré. está muy bien, está muy bien. Está muy Salió guay. para el Halloween del año pasado. Exacto. Sí. Pues ella participó ya desde el primer fanzine del Duodeno y estaba ahí. Luego estaba Daniel Godia, que también coincide con nosotros, que ahora, los últimos años ha estado haciendo aucas bueno, aleluyas para el Mongolia, Ujú. que de hecho hay un momento en el libro que como que una vez ha sucedido como todo, digamos, el nudo, aparece una especie, una Sí, auca de estas, Ujú. que Dani Godia me ayudó Ujú. a las frases que estén rimadas y tal, todo esto Sí, sí, vamos, están los agradecimientos, ¿no? Si no recuerdo mal. sí, 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 sí. Mm. Y luego, ¿quién más? Bueno, había mucha gente, pero que luego no se ha dedicado al cómic. Dani Raya también, que ahora está haciendo animación en Valencia y tal. Es que a lo mejor me estoy dejando a alguien. Bueno, Tania Lendínez, que también ha hecho sus fanzines. O sea, el Duodeno está en todos, que Ujú. es también la pareja de Pau Anglada. O sea, Pau, sí. Eduard Fortuny también en su día hacía bastantes cosas, pero ahora creo que no le sigo mucho la pista. Pero luego, a partir del tercer número, es cuando empezamos a hacer las copias, Ujú. estas, para intentar subsanar esta esta fuga de cerebros del fanzine, pues ahí empezó, cuando teníamos ya un pequeño PDF, empezamos a enviar a gente de la blogosfera, que ya estaba Molk, estaba Néstor F., Ujú. Alexis Noya apareció también, ya no en el tercero, sino en el cuarto. Aparecieron mucha gente. Bueno, Adao Iturrusgaray, Troche, no sé si conocéis a esta gente. Miguel No, Brieva también nos pasó no. algunas páginas. Alberto Vázquez. Gente que ya estaba. O sea, nos vinimos mucho arriba y empezamos a participar. Ahí conocimos Con ese tercer número ya fue como que conocimos a mucha gente de. O sea, bueno, es que a Néstor y Alexis los conocí. Ese salón del cómic que salió el Duodeno 3. Y desde entonces tenemos mucha relación, la verdad. Ujú. Sí, pero vamos, que de la Llotja hay gente que se dedica, pero no. Es que el cómic es que es una cosa tan residual, ¿no? Que Claro. tienes que Ahí hacer en la mucho. Llotja era algo residual, o sea, era algo que hacíais fuera de clase o en la Sí, Llotja. sí. Ahora yo sé que hay un grado de cómic, Mm. que además lo hace un profesor que se llama Tony Micó, que en su día nos hacía a nosotros proyectos porque nosotros hicimos un grado que era de ilustración. Ujú. Entonces estaba más centrado en el libro ilustrado y tal. Pero este profesor era el único, como creo recordar, que estaba más, que era como un entusiasta del cómic y tal, le gustaba muchísimo. Y celebró mucho cuando sacamos los duodenos y tal, el primero sobre todo. Sí, pero vamos, que no hacíamos cómics en clase. Ya. No, no. Lo hacíamos cuando salíamos y nos poníamos ahí a hacer el idiota. Ujú. Sí. Y también antes nos comentabas que ibais al Salón del Cómic, claro, era una época que todavía no había ningún festival de autoedición y luego de repente supongo que, bueno, sí, estaba APA APA ya en esa época, que era su primera etapa quizás, o estaba el fanzine El Colibrí, ¿no? Que quizás ya lo publicaban entonces, Mark, Sí, sí, sí. pero El cuando abre adobo. Fabboto, Igual estaba el adobo ya por ahí o todavía no. Adobo estaba, sí, 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 Ujú. desde claro, luego. De hecho, acabamos publicando también Sí, sí. claro, con ellos. Sí, estaba también el Chuck Norris claro. de Pellar y el Arnau Sanz, y estaba y el Cigarro, toda esa gente. Ujú. ¿Qué más había? Sí, había muchos. El Amazing Monsters, ¿no? Mm. Muchos fanzines, sí. ¿Cómo se llama? El Amaníaco o algo así. No, Sí. Sí, estaba, el sí, Amaníaco y el, ¿cómo se era llama como este? fanzines esos. Es que no recuerdo ahora, pero de La hecho ahí cruda puede ser o la cruda todavía no. Se me no, bailan un poco las fechas. La cruda es posterior, ¿no? la cruda creo que nació en 2009, igual que el Mm. Duodeno 3. Mm. Sí, creo. Sí, sí, la cruda empezó más. O sea, cuando nosotros llegamos ya estaban el Chuck Norris, el Adobo, todos estos Ujú. ya existían. La cruda creo empezó, que además también tenía esta cosa más de
hacer como una cosa aplomada, ¿no? Mm. ¿No? Tenía como una aproximación a... De hecho, ya no era... Quería ser como un blab, ¿no? Como el blab, ¿cómo Algo se llama? así, sí. Blap, sí. Mm. Habían Pero luego cómics. llega Fat Bottom, ¿no? Llega Fat Sí, Bottom. claro, claro. Sí, sí, claro. Tú quieres que haga la cronología, ¿no? Vale, Claro, un vale. poco. Así Vale, te vale, claro. Pues vamos a sí, sí, hablar del tema, claro. claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, es que, o sea, al inicio estaba, o sea, es que de hecho el Duodeno 3 lo presentamos en Fat Bottom, lo presentamos en Fat Bottom a la semana, al mes de que abriera Fat Bottom, porque había una chica en la Llotja que se llamaba Laura, Laura San Román firmaba, Ah, que hacía, sí, si la conocéis, del solo perros y el solo perras. exacto, y también estaba en el Duodeno. Ujú. Ujú. Pues ella vivía en esa calle, casualmente en esos días, y justo habían abierto y había una presentación de Carmen Segovia, la primera, fue como la primera presentación que hicieron Fat Bottom, y nos dijo que teníamos que ir ahí porque era una gente súper simpática, porque además en esa época las tiendas de cómics normalmente no eran, los tenderos no era gente simpática. Estaba la tienda Freaks de Barcelona, que no sé si conocéis, tú Claro, más por seguro que la supuesto. conocerás, Y tan. y que Simpatía, simpatía pura. sí, era famoso por lo borde que era ese tío, ¿no? Pues claro, era como algo muy reseñable. Y además, claro, no existían. Bueno, de hecho creo que todavía no existen tiendas que estén centradas en los fanzines. O sea, en publicaciones que no tengan ISBN. No. Porque antes de eso, y con los primeros duodenos, nosotros íbamos al Antifaz, a Continuará Freaks, todas estas, Arkham Comics. Y claro, ellos te lo pillaban en depósito, pero te los dejaban como en una esquina perdida de la tienda, no. En cambio, Nico de Fat Bottom y Neus era como, no, es que esto va a estar esta tienda es esto que nos estás trayendo, ¿no? Lo que está en una esquina son Nosotros. Cable, X-Force, todo eso están, si es que había, porque ni tenían, era sobre todo, no, tenían cosas de Nobrau, todas estas, que en esa época también Nobrau, ¿no? Era como algo Ujú. fue como importante, ¿no? Y es que es que en esa época además es que cuando nació Fat Bottom habían presentaciones cada fin de semana, creo recordar, es que a lo mejor la memoria pero tengo, o sea, la sensación es como si cada viernes hubiera una nueva exposición o un fanzine que se presentaba, gente nueva todo el rato apareciendo, ¿no? Y nos conocimos muchísima gente ahí, gente que estábamos haciendo lo mismo, gente de la Masana, que claro, no teníamos contacto con esa gente, porque los de la Llotja, bueno, o gente de otras escuelas, ¿no? O gente de la Joso, yo qué sé, que no, bueno, a lo mejor de la Joso no había, pero bueno, lo que sea, ¿no? Como eh, la parada de los monstruos, como que se formó ahí como una especie de circo extraño y ya naturalmente ya... Además es que a la vez creo, no sé qué año fue el primer año del Tenderete, pero no sé si fue el 2012 o 2011. ¿Lo Podría sabéis? ser por ahí. Sí, Puede ser. 2011, 2011 quizás, ¿eh? Yo diría ¿Sí? que sí. 2011 me suena mucho para el tenderete, pero No sé. No lo sé, pero pronto nos enteramos de eso, fuimos varios, ahí nos conocimos más gente de Barcelona y es que pronto ya... Bueno, de hecho es que o sea, antes de empezar a hacer el Gutter, con la gente que hicimos el Gutter, que era Clara Iris, los de Haviland, Cristina, Daura, ¿no? Toda esta gente. Ujú. Porque Clara Iris además fue una de las personas que empezó el tenderete, ¿no? En Valencia. Pero es que antes de eso ya recuerdo que con Nico y con nosotros y con otra gente más, que no recuerdo ahora quién era, porque es que nosotros, hace muchos años, ¿eh? Intentó hacer como una asociación, queríamos hacer como algo, como alguna movida, que no recuerdo bien qué fue, pero las, los procesos burocráticos nos frenaron, Claro. porque no teníamos en la cabeza esta cosa tan espontánea y o sea, tan obvia, ¿no? Que era simplemente juntar en una nave ocupada a gente y ya está. Y es que no hace falta formalizar nada, ¿no? Que es lo que sucedió después con el Guter y tal. A rebufo del Tenderete fue. Porque es que en realidad en Barcelona ya habían habido intentonas
el Illustration, ¿no? En el, Sí, ¿no? ¿El Miscelánea se hacía? No recuerdo dónde era. sí, creo que era en la sala, sí, en Miscelánea era. Sí, pero era... O sea, es que claro, lo loco del tenderete es que... O sea, es que no había... Era... No se pagaba por el expositor, que es que aunque sea poco, ya es un símbolo que ya es... Claro, el salón del cómic tenías que pagar, tenías que rellenar. Y en el Claro, me estoy tenderete tú saltando, ibas ahí con tu mochila cargada de fanzines, te ponías en la mesa, conocías gente como tú y encima vendías o intercambiabas y tal. Era, claro. era Claro, es que todo. lo que había hasta entonces era el salón del cómic que te cobraba 150 euros por stand, quiero recordar. En Ujú. aquella época que era muy caro. O sea, que tenías que vender muchos fanzines. Y además es que el público que había no iba en busca de fanzines. Iba en busca de fuentes de chocolate o de lo que fue. Sí, No, sí, iba o en busca de... superhéroes o sin sentido. Exacto, en busca de cómics, ¿no? Tal, de superhéroes. Pero es que, claro, luego el Illustration ya estaba un poco más centrado en la autoedición, pero tampoco en la autoedición del todo, porque siempre se tiraba un poco más por la... Era algo como más de morro fino. O sea, lo que molaba del tenderete es que eran papeles grapados y, o sea, había una falta de... O sea, que no hacía falta tener recursos económicos, vamos. No hacía falta. Nosotros para pagar el Duodeno 3 estuvimos mogollón de tiempo ahorrando dinero y tal. Ya no hacía falta eso, porque además no te cobraban. En Illustration también cobraban algo, no recuerdo cuánto era, pero algo tenías que pagar. En cambio, en este tipo de nuevos eventos o de nuevas concentraciones de gente es que todo era mucho más... Estaban centradas solo en ese tipo de publicaciones y además no pagaban nadie nada, ni para entrar, ni para exponer. Ujú. De hecho, en los primeros booters, nosotros estábamos tan entusiasmados con esa cosa salvaje y visceral de que la gente viniese tal, es que estaba el Wooter, que era lo que nosotros habíamos seleccionado de la convocatoria, y luego estaba lo que llamamos el off-Wooter, que era básicamente los pasillos del hangar, los que llevaban hacia el Wooter, era como tú ven con una manta, con lo que quieras, como y, y pon tu movida. O sea, es que nosotros no te vamos a echar, o sea, en la medida en la que puedas dejar a la gente pasar, ¿sabes? Luego con los años, como se hizo más multitudinario, era más complicado hacer eso, ¿no? Porque o sea, sería un poco como una peligroso, pero, pero todavía, a mí todavía se me queda, siempre echo de menos esa cosa de convocar a la gente que traiga lo que quiera, ¿no? No sé. En fin, fueron años muy... Bueno, este año vuelve a haber un Guter, así que, Ujú. o sea, que vamos. Recordemos fechas para que vaya la gente. ¿Cuándo era? Va a haber dos Guters. A dos. Sí, Sí, Gerardo, tío. Dos Gutters. sí, sí, va a haber uno el día 13 de mayo, o sea, de aquí, la semana que viene. Ujú. Es que, bueno, lo estoy diciendo y no sé, es un desastre, pero bueno. Va a haber uno que va a salir muy bien el día 13 de mayo en el CDCB, un Ujú. poco a raíz, o sea, se conecta un poco con la idea de la constelación gráfica, la exposición que tienen en el CCB ahora mismo, y Ujú. estarán las autoras con un expositor, bueno, las que hayan podido, o sea, porque claro, hay algunas que no son de Barcelona, entonces bueno, hay algunas que no pueden venir, pero estarán ellas y algunos autores más y autoras. Y luego el fin de semana siguiente, el viernes 19 y el sábado 20 de mayo, será un Guter más como el que ha sido toda la vida en Can Batlló, en Sants. Ujú. Y Un nada, no sé. lugar, un lugar chulo, bonito. Sí, es un sitio muy... Sí, como una antigua industria. No sé si era Mm. una colonia o una industria. Creo que era, hostia, una colonia, diría que era, en la colonia Pues Cambay. Mm. como muy... Muy grande. Mm. Y nada, pues sí, sí. En breve vamos a hacer los anuncios estos con el Pablo haciendo el Eso es ridículo. lo mejor de Uther. El histrión, vamos a coger al histrión y vamos a explicar todo esto así como de una forma Sí. más Bueno, pero jocosa. yo también te lo he preguntado porque habéis vivido un cambio, ¿no? Es realmente este cambio que se ha producido en el mundo del cómic.
que lo que era al principio una tienda en una calle del barrio de Poble Sec, que programaban algo y que os reuníais los viernes, ahora es un libro de 392 páginas, ¿no? Sí, sí. No, Sí. eso es cierto. O sea, yo hace, bueno, 5 años quizás, incluso, ¿no? Que no hace tanto tiempo. Yo no habría imaginado que iban a salir libros como el tuyo, como el de María Medem, como el de otras personas que están sacando libros y que hace 5 años estabais haciendo fanzines, ¿no? Y que a todos nos parecía que era una cosa que ninguna editorial se arriesgaría a publicar porque el público de esos cómics era más bien reducido. Y sin embargo, bueno, me imagino que estarás contento, ¿no? Con la acogida, porque a nosotros lo que nos llega es que lo estás petando. Sí, sí, está yendo bien. Además es una cosa extraña porque no ha salido mucho en medios, así como... Está siendo una cosa más de boca a boca, parece. Ujú. Así que estamos... De hecho, bueno, no lo quiero decir con la boca muy... porque no lo sabemos, porque tenemos que recibir todavía o sea, el distribuidor tiene que decir si... después de San Jordi hay como unas devoluciones de los libros, entonces no se sabe si tal, pero tiene pinta de que no quedan muchísimos libros y hay que sacar más. Así que vamos, yo estoy flipando, no tenía ningún sentido. Teníamos, de hecho ya antes de que saliese, con la cantidad de números que han hecho, pues pensábamos que esto estaría pues para todo el año, vamos, bueno, bueno, hacemos una edición y ya Ujú. está, para el mundo, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo que es que con el tiempo, yo tampoco, hace unos años, hace 5 años tampoco pensaba que, bueno, en realidad es que no sé, piensa que venía de hacer el Cortázar. Entonces, Ya, es yo verdad. estaba ya, yo Ujú. estaba ya como, buah, tengo que, si hago otra cosa, me debo, como mínimo, me debo a mí mismo lo que le he dedicado a hacer este encargo, ¿sabes? Porque Claro. quieras que no, aunque a mí Julio Cortázar me gustaba mucho y me encantó, o sea, me volvió, me gustó muchísimo toda la investigación que hice durante o sea, leer las biografías y leer sus cuentos y sus libros y tal, pero claro, no dejaba, o sea, vengo de otra movida, que es una cosa mucho más como que autocomplaciente, no tanto, o sea, yo tenía fantasías con ser un dibujante de oficio, ¿no? Pero claro, el cómic no te, o sea, eso no tiene sentido. Mm. Directamente, para mí al menos, no, o sea, no tiene sentido. Más, si quieres ser un dibujante de oficio, ponte a hacer anuncios de Codorniu, porque es que, Claro. ¿sabes? Ahí sí que hay tiene como una, ¿no? Te pagan dinero, vamos. Pero entonces, claro, después de haber hecho eso, como ya había, supongo que en mi cabeza ya tenía, esta cantidad de páginas ya estaba más o menos. De hecho, cuando en La Llotja hice un libro ya que no ha visto casi nadie, hice solo 20 copias, de 100 páginas. Hice como un cómic para el proyecto final de La Llotja, sí. O sea, que ya, yo siempre he tenido como la pretensión de hacer cosas así medio, o sea, sí, muy pretencioso, siempre he sido muy pretencioso, ¿sabes? Como querer ser un dibujante de cómics, ¿sabes? Pero yo qué sé. Luego, ya, supongo que es que sí, son delirios de grande. Bueno, pero oye, joder, aquí estás, ¿eh? Con aquí el amigo, que no es moco de pavo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, también hay que decir que el papel que han usado tiene un gramaje un poco más grueso de lo normal. O sea, si hubiera sido un gramaje más fino, el libro se acorta. Ujú. O sea, se hace Sí. menos grueso. Y sin embargo, tampoco pesa tanto, ¿eh? Es un papel curioso, porque es verdad que es generoso, pero tampoco es un libraco de Ya, estos que pese muchísimo. Es manejable dentro de lo gordo que es. O sea, si lo comparas, yo qué sé, con un ómnibus de los Cuatro Fantásticos, pues no es la misma sensación de estar manejando un artefacto que es ilegible. Al contrario, ¿no? Es un libro que se maneja muy bien. sí, sí, sí. No sé, eso es cosa de los editores. Algún día tenéis que hacer una entrevista a los de APA y que os Nosotros, cuenten. nosotros encantados, pero no creo que los podamos convencer porque son muy tímidos. No. Ya, Tony, sí, sí, será complicado. Tony, Sergi, será complicado. bueno, yo qué sé. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero igual ahora, ¿no? Que están como en la cresta de la ola, igual se animan. Sí, están emborrachados con estos libros que están sacando. Sí.
De Por hecho, razones de poder, ¿no? Están ya pensando ahí proyectos. Insoportables. Intratables. Intratables. no, pero Nah. si ahora hablabas de este proyecto de carrera, ¿no? Que no sé si era este libro que es Abrir para cerrar, que es que el otro Sí, día, sí. Ah, documentándome Mm. Lo para la tengo. charla de draft, ¿Queréis que lo enseñe? Es que no sé si verá claro, bien. si lo tienes, enséñalo, hombre, claro. y Documento siempre en exclusiva. Yo no interesa lo a he los visto nunca, lectores y nunca. así te vemos el libro Que no de se ti. ve muy bien porque en mi luz es como una mierda, pero. Nada, no Bueno, se ve bien, no se ve. No se ve bien. No, sí, Bueno, mira, era ahora, como. ahora, sí, ahora se ve perfecto. Esta era como la edición que hice como para mí, que está como encuadernada. Solo hice este. Y luego Exacto. hice 20 más, así como más. Es Un muy poco más. Anders Nielsen el dibujo de Sí, sí, portada. sí. Estaba obsesionado con él. Es que tiene como. Había mucho puntillismo. Ujú, Mucho, mucho, mucho. Estaba ujú. muy obsesionado con el detalle en esa época. A ver si hay alguna página aquí. De hecho, en el duodeno. En el duodeno hay algún extracto. ¿Lo veis Exacto. que Mm. este es el inicio? También era mudo, pues había como una cosa medio onírica, era. Ujú. Yo qué sé. No sé. Tampoco, cuando lo acabé me quedé. Había como un laberinto también. Hay un momento, es que hay un personaje que se tiene que escapar de una cárcel y se escapa por los. Como por las alcantarillas. Bueno, por los. Como por los tubos de respiración. Bueno, yo qué sé. Que tampoco lo puedo defender mucho porque es como un trabajo de clase al final. Ujú. Pero hay algún chiste que está bien. Pero era muy pretencioso todo. Cuando lo acabé me dio una vergüenza que dije, buah, esto no, ni lo enseñé a Ujú. Pero mucho. eras muy joven, ¿no? Estamos hablando con 20 años, Sí, 21. sí, empecé en 10 con 19 y lo acabé con 21, yo creo. Claro, hostia, pues Sí. ya va bien, ¿eh? Para Sí, esa edad. Y además, es verdad que tienes ahí como más obsesión por el detalle, pero sí que se reconoce en tu manera de dibujar a los personajes, los rostros, las expresiones. Sí que hay. Has sí, conservado a cosas, ¿no? no lo De- sé. Algo habrá, sí. Mm. Si quieres te lo paso luego por PDF, si lo quieres. Ah, pues sí, me Sí, encantaría hombre, eso verlo. estaría Sí, guay. sí. Mm. Pero es una Ujú. cosa muy. Ya verás que. O sea, narrativamente está muy a trompicones. Porque sí. Que ya el Cornelius ya lo tiene también esto, pero. Ujú. Que me cuesta. O sea, mi forma de hacer, como no es de escribir un guión y luego ponerse a dibujar, lo hago. Voy haciendo escenas y. Como si fuera un puzzle, entonces Ujú. aquí no lo tenía nada perfeccionado. Es que iba en bragas, es que. Pero bueno, yo qué sé. Ahí está. Ujú. Eso fue una escuela muy. Estuvo bien. Pero hay Oye, una, ya lo verás que cuando lo veáis, que tú, Marc, tampoco las vist, ¿no? No, yo vaig estar investigant para preparar la charla del Graph Sí, y lo que encontré. Algo encontré buscando por la web, pero era algún dibujo de la cultura del duodeno y algo claro. que tenía por aquí por casa y tal. claro. Ujú. Pero no, el libro no lo tengo. Las 20 copias estas no tengo ninguna. Sí, lo compró, el Álvaro Pons compró uno, el César de Fulgencio también lo compró. Ujú. Pues hablo de 2011, ¿eh? O Ya, sea, ya. no era lo que es hoy en día. Había sacado ese de mitologías de Anders Nielsen y uno de John, no sé cuál más. Pero vamos. Sí, el de Paul Val Norte, ¿no? Sí, Había exacto. sacado Los Sí. del Rabagliati. Sí, el sí, de están muy bien. Bagagliati. Que luego Lastiberri, por alguna Te lo razón, quedó, te lo quedó. pero bueno, a mí me gustaban mucho esos dos que sacó él. Mm, Y luego, ¿quién más? Carmen Segovia también se llevó uno con el mm. Padín. El Molk se compró uno. No Ujú. sé quién más, no sé. Claro, Había Peña. los tienes ahí localizados a los 20, Es ¿no? que son 20 personas. Claro. Son 20. Todos tienen nombre y apellido, ¿no? No hay nadie ahí Claro, anónimo que consiguiera uno. creo que no lo sé. Mm. Sí, no sé. Pero ya te digo que no tiene mucho. Bueno, el interés sí, antropológico, de mira. De ver los orígenes de Marc Sí, Torices. Ujú. Ujú. pero vamos. Oye, yo antes de que terminemos no quiero dejar de preguntarte por otro elemento de tu obra que a mí siempre me ha resultado súper interesante, que es el concepto Miami. O sea, Ah, La, sí. la- la idea de esa especie de lugar en el que pasan cosas, en el que no solo tú, sino otros autores vais y
ambientáis historias. Me resulta súper interesante. De hecho, los fanzines de Miami me flipan. Mm. Y me alegró mucho ver que aquí mantenías ese juego, ¿no? Con Miami. Y te quería preguntar cómo surge aquello y cómo se van definiendo las reglas, si es que las tiene, porque parece como que es un mundo o una ciudad que tenéis súper estudiada, como que sabéis de pe a pa todo lo que pasa, pero igual es más cachondeo que otra cosa, no lo sé. No, sí que hay, o sea, hay como unas reglas bastante marcadas, ¿eh? Ujú. Ah, Y, o sea, la regla en parte es que, o sea, la locura es una de las reglas, o sea, que hay como una euforia muy grande en esa ciudad. Pero sí, hay como unas tradiciones, o sea, por ejemplo, hay supersticiones así como muy de enterrar a los muertos con antibalas, son como casi todos son chistes. ujú. Aunque hay otras que también hay como hay un pantano en la ciudad que tiene como una especie de espíritu extraño. Es como que tiene. Sí, hay bastante. Es que, de hecho, empezamos a hacer un videojuego con el RPG Maker en Hostia, 2013. Sí, sí. qué Pero no lo grande. acabamos de hacer nunca, pero tenía varias pantallas ya hechas. Pero que era como. Ahondaba más esa cosa de Miami, pero bueno. Bueno, la cosa es que, ¿cómo surgió? Fue con la idea esta del duodeno, la verdad. O sea, esta cosa de hacer un fanzine antológico. O sea, los fanzines en nuestra época, cuando empezamos, eran sobre todo antologías, o al menos lo que teníamos nosotros en la cabeza era una antología. Entonces, la gracia era pues conseguir a los autores y las autoras para que trajeran su materia gris, ¿no? Pero entonces empezamos a especular con la idea de, hostia, imagínate que. Pero claro, habían algunos fanzines que no hacíamos nosotros, ¿no? Pero algunos que era típico de, pues venga, va, pues este será especial, yo qué sé, especial patos, los patomatones, lo que hacía el Roberto Masó, ¿os acordáis? Ujú. Sí. O dinomatones, ¿no? Y era todo, pues, de dinosaurios, ¿no? Tal. Pues es seguir esa idea de unas reglas o una especie de elemento unificador, pero a lo loco. Porque es como que nosotros os vamos a hacer un mundo en el que vosotros podéis hacer lo que queráis, podéis aportar lo que queráis. En el fanzine, a ver si tengo. Pues que había un fanzine, en la caja de Miami había como un Sí, mapa Sí. el mapa, sí, sí. que teníamos, que había localismos, había como, les dimos a los a la gente que participaba, pues palabras que podían usar que eran, sí, es como slang, ¿no? Localismos de esa gente, los barrios, una pequeña explicación de cada barrio, su, como su carácter, ¿no? Que si era un barrio más deprimido, pues tenía unas peculiaridades, ¿no? Si era un barrio el barrio financiero. Sí, este tipo de cosas. Es que era un juego, era como seguir. O sea, la actividad de hacer esto es muy parecida a la de hacer cómics, porque tú no estás haciendo viñetas y dibujando, pero es estar especulando sobre chistes, sobre mundos paralelos, ¿no? Así que eh, viene ligado, ¿no? Entonces, y de hecho, todo lo que hacemos Pau y yo, a no ser que sea, pues eso, Cortázar, evidentemente, no está Habría estado ambientado. bien, ¿eh? Habría estado bien. Ya, Cortázar algún en guiño. Miami. Sí, pero vamos, todo, todo Cornelius surge en Miami. Lo que hace Pau, que es el ratón Tom, también está ambientado ahí. Y de hecho, tenemos la fantasía de hacer un quinto número de la cultura del Godeno, que llevamos escribiéndolo desde que acabamos el Miami, desde 2013, que ahí Mm. estamos como con muchísimas páginas como las notas, pero son como artículos de peculiaridades de Miami. Yo qué sé, hay como, bueno, tenemos un fanzine ahí a medias que nos gustaría mucho sacar algún día, pero bueno, supongo que es que la vida adulta es un follón, joder, ¿no? Tener que trabajar y cada vez es más, todo se pone más caro, tienes que estar todo el rato entrecortando tus ocios, ¿no? Y además ya cada vez tenemos menos energía, así que más follón. Estoy muy oscuro, hay mucha oscuridad, ¿no? Sí, no, No, se no, ve bien. te ha quedado muy crepuscular este último comentario, sí. Sí, Sí. ya como de autor ahí ya Bueno, pero es que crepuscular. es Sí. verdad, cada vez hay menos. Es que yo hace años podía estar
1000 horas. Pero ahora ya me apetece no hacer nada, ponerme a leer, yo qué sé, ir a dar una vuelta. Mm. Es algo de lo que hablamos mucho, Gerardo y yo, muchas veces antes de darle a grabar. ¿El Sí. qué? De la energía. Ujú. Claro, Sí, 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 del no hacer. claro. Sí, 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 esas porque, cosas se notan, sí. claro, y más en vuestro campo, el de la divulgación, también es que es Sí, un igual. mundo paralelo al de los autores. Es como una cosa. Creí que ibas a decir a vuestra edad se nota más. No, lo decía por No, no, que la. estaría bien también, ¿eh? Que nos llamaras así viejos. No, que va, no lo decía por eso. No, lo decía porque realmente, claro, también es a fondo perdido. Es una actividad deficitaria. Prácticamente, sí. Mm. O por unas Entonces, cantidades de dinero que en realidad no están pagando el curro que le metes. Entonces, Nada. en ese sentido, se parece a lo que hacéis los autores de cómic. O sea, se hace porque lo tiene que hacer, porque estamos locos o porque tenemos esa necesidad vital y ya está, ¿no? Y a uno le da por hacer cómics porque se le da bien y a otros pues se nos da bien escribir o creemos que se nos da bien escribir y lo hacemos. Pero es verdad que, Hablar o escuchar, ¿no? claro, Pero claro, pero que es cierto que al final es, desde luego, un esfuerzo. Yo entiendo perfectamente a la gente que está una temporada de su vida y luego lo deja porque se tiene que dedicar a otras cosas. sí, sí, es. No sé. Ayer empecé a escuchar, esta mañana o ayer, cuando colgasteis el de Antonio Hitos, y Ujú, que hablaba de la importancia. Es que no lo he escuchado todo, porque he escuchado solo la primera parte que habla de José Quintanar y tal, pero hablaba un momento de la importancia de las subvenciones, ¿no? Que en Francia hay como. ujú. Y claro, aquí es que, bueno, al menos en mi caso es que no, o sea, todo lo que he hecho he tenido que pagar como comprar yo mi tiempo, ¿no? Y mis recursos. Es como no sé, tus amigos, en mi caso no es así, ¿no? Pero suponte que tengo unos amigos que se van a esquiar en Navidad, ¿no? Pues yo no puedo ir o decido no ir porque tengo esta especie de fijación religiosa, esta especie de adoración al dios del cómic, ¿no? Que no. Es una cosa. Es muy fácil encontrar el patetismo a la actividad. O sea, cuando llevas muchos. Es algo, de hecho, es algo muy típico que habla. Un tema muy recurrente entre los autores de cómics, o al menos con los que. Con algunos con los que he podido hablar, que hay como una desesperación a veces por la. O sea, por qué hacer esto? Porque. De hecho, cuando estaba haciendo el Cornelius, descubrí que había un señor que se llama Juana Pezteguía o algo así, que es un músico que silba, es un silbador, como el que hacía lo de Sergio Leone, las bandas sonoras del Morricone, del bueno, fiel y el malo, pero es un señor de aquí, creo que es de León, y que hace giras y tal. O sea, me parece encantador, ¿eh? Pero me sentí tan identificado con ese señor, como de, hostia, estás haciendo algo que le dedicas una energía súper fuerte, no le importa a nadie. O sea, nunca le va a importar a nadie. O sea, a lo mejor le importa, o sea, le va a importar a tus familiares y a 20 personas más, ¿no? Es como que, pero el tío se empeña, bueno, hace como unos shows, es que ahora sí, bueno, no lo va a ver esto, por supuesto, pero que me sabe mal, no me estoy metiendo, o sea, de hecho No, me no, dice, se entiende, se entiende. soy seguidor de su canal de YouTube y he visto todos sus vídeos, pero esta cosa como de, sí, la conquista de lo inútil, el otro día me lo decía el Magán, hablando del libro del Werner Herzog, ¿no? El Andrés Magán, mm, es Ujú. que es como a veces es muy bonito porque de eso va, ¿no? La vida a veces, no sé, poder pasártelo bien con cosas así como. Y además es que tiene mucho sentido, joder, es una cosa altruista que regalas al mundo, ¿no? De alguna manera, y que también te sirve, una actividad constructiva que te aleja además de otras mierdas que puedes llegar a hacer con la vida, que puede ser un drama, ¿no? Realmente. Ujú. Pero a la vez, pero a la vez también tiene una cara muy patética, ¿no? O al menos yo lo veo así. Pero cualquier cosa, ¿no? Supongo que puede tener una cara muy patética, pero el tema de los cómics es que cada vez menos, ¿eh? Porque estas exposiciones, la constelación gráfica, perdone que estoy hablando, esto dignifica un poco el medio, pero si no hubiera todo esto es que, bueno, tampoco pasaría nada, pero a veces cuando llevas muchos, yo qué sé, depende del día, pues puedes sentir que, Claro.
que estás vamos, en el hoyo. O simplemente perdiendo la vida, la juventud o lo que tengas. En fin, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Puede ser o no? Totalmente, Sí, si es que estamos También, sí, igual. sí, claro, vale, claro. Estamos Eso en sí, el eso mismo sí. barco, no te preocupes, Mar. Te vale, vale. entendemos. Hacemos terapia de grupo aquí. Cualquier Es un día. tipo de apoyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso lo podemos hacer a gran escala. Un día invitamos a todos los autores y autoras que se quieran unir y hacemos aquí una especie de Una cosa en terapia. directo para que la Sí, gente. No, es verdad, es verdad. estaría bien. No, pero Ya, ya, pero ¿qué me ha pasado? hablando. ¿Qué me ha ¿Eh? pasado? Ya ha Que- pasado, ¿no? Claro. Al no, digo que final. quizás me he pasado Ah, de la mano, No, no, porque que va, que va. es un placer hacer esto, joder. pero a mí me parece que está bien visibilizar esto también, porque vender la idea de que todo es maravilloso y que esto que al Claro. final, como es algo que nos flipa, pues lo hacemos encantados y sin esfuerzo, también sería tramposo, sería engañar un poco, porque esto cuesta tiempo, cuesta esfuerzo mental y en fin, pues no deja de ser lo que tú decías, ¿no? Altruista, pero al mismo tiempo también, al menos a mí me pasa que es que tampoco podría no hacerlo, ¿no? O sea, podría no hacerlo durante un tiempo, pero estoy seguro de que tarde o temprano volvería porque obtengo demasiada satisfacción de esto. Y me imagino que es lo que le pasa a casi cualquiera que se dedique al arte, ¿no? Porque anda que no hay músicos que sin triunfar y sin poder vivir de ellos están ahí de gira, ¿no? Sí, O haciendo bolos en garitos de mala muerte porque les gusta subirse ahí, enchufar la guitarra y ponerse a tocar. sí, sí, no deja de ser un acto masturbatorio en muchos casos, ¿no? Puede. Mm, Sí, pero eso, pero cuando si intentas como hacer de la actividad algo como como una profesionalizarla de alguna manera, Mm. es como que no es muy bueno que se dé esta imagen de no, esto yo lo hago como yo estoy como embriagado, ¿no? Por el arte del dibujo o de la música y tal, porque la gente que te lo pide, pues se aprovecha, es que te claro, puede claro, no, no. como que además no sé, trabajando, yo hace años que trabajo dibujando y que lo celebro, ¿eh? O sea, de hecho, cuando empecé a hacer cómics, dije, es que voy a estar toda mi vida trabajando en las periferias del turismo barcelonés, en la hostelería, en tal. Ujú. O sea, que yo, vamos, me doy con un canto en los dientes, pero a veces te encuentras con gente que no sabe, o sea, se cree que, bueno, no sé, da igual, es que voy a hablar lo de siempre, pero que no hay muy poco, sí, a veces es problemático, pero bueno, sin más. Ya. No, no, no quiero que, vamos, que el cómic es muy bonito, el cómic. A tope con el A cómic. tope con el cómic, claro que sí. Oye, no, pero para terminar en un punto un poquito más alto, después de haber hecho este libraco, ¿qué es lo próximo? Antes nos comentabas que estabas ya pensando en algún fanzine, pero no sé si tienes algún proyecto un poco más largo o con alguna editorial. Tengo que hacer un encargo con un agente bueno, si todo va bien, que espero que sí. Si no sucede ninguna desgracia, porque estoy en mitad de ello. Pero estoy haciendo un cómic que empezaron Martí, el dibujante de Taxista, y Only You, Ujú. hace Ujú. 41 años. Hostia. Es como una cosa un poco rara. Y tengo que grabarlo yo. Son como 30 páginas, en blanco y negro. Entonces, siguiendo el guión de Only You, porque son unas páginas que hizo Martí antes de Taxista. O sea, es como un Martí muy enérgico. Está muy bien, está muy bien. O sea, lo que hizo él, lo que hicieron ellos, vamos. Y luego, sí, me gustaría hacer un par de fanzines recopilando y añadiendo cosas de Abalutza y de la psicóloga, porque hice como en su día Xavi Serra, ¿sabéis quién es? El Sí, periodista Sí, que el está a veces largo. en el diario Ara, pues me pidió a mí y a muchas más autoras y autores, ¿no? Hacer unas páginas durante unas semanas. sí. La gráfica radiante. Exacto. No, luego unas series aparte, ¿no? Ah, las Sí, series siguientes, lo que Sí, siguió, vamos, lo que está haciendo ahora, la porque eso gráfica sigue. radiante. no sé Vale, si con vale. la verdad, pero sí, es posible. Pues hice unas historietas que se llamaban Bloqueo Mental, que eran de los personajes del ecosistema de Cornelius, pero todos en el banquillo este de la psicóloga. Pues me gustaría hacer un fanzine que fuese solo eso, o incluso un libro. No lo sé muy bien, pero eso me gustaría. O incluso he especulado con la idea
seguir o sea, volver a explicar, ¿sabes? Como la misma franja temporal del libro Ujú, en el que sucede todos los acontecimientos de la trama del libro, ujú, pues como explicar otras cosas que suceden paralelas a eso. Porque hay mucho, claro, es que estuve tanto tiempo haciéndolo que muchísimas páginas se quedaron fuera, guiones enteros que están sin dibujar. Ujú. Pero bueno, y también mi hermano tiene guiones que me gustaría dibujar también y que son de ciencia ficción, son cosas así un poco distintas, pero me gustaría hacerlo. También es que, no sé, sí, esta labor más como de, no tan de autor, sino como de ejecutor de historias, ¿no? Que también, quieras que no, es muy placentera, tiene como un... Porque tú te olvidas de... Simplemente te centras en que esté bien explicado, que se entienda. Es como la buena vida de... Luego cuando tienes que estar tú Mm. poniéndolo todo, a veces es, no sé, quizá alternarlo con algo... O sea, ahora me viene muy bien lo de Martí, porque que lo llevo muy mal, pero lo haré en breve. O sea, me pondré... Pero, pero claro, simplemente tú te sientes, o sea, simplemente tienes que dibujar. Así que es más. O sea, vamos, que. No sé si he respondido a la pregunta, que yo Sí, sí, seguiré sí. por haciendo cosas. supuesto, por supuesto. Yo sabía que le gustaría el proyecto de Martí, que ya me lo Hombre, habías dejado caer. Yo sabía que le gustaría a Gerardo. hombre, Martí a mí me parece un grandísimo autor, Martí y vamos, Only You. de lo mejor que tenemos. Sí, bueno, claro, en Liu igual. Sí, Ujú. sí, los Y además dos. he tenido el placer de conocerlos. Es como que. A mí, en su día tenía mucha. O sea, cuando descubrí el cómic, como con 14 años, así, el Crumb, American Splendor, y rápidamente ya llegó el Víbora, porque era como donde se publicó aquí toda esta gente y los propios, ¿no? Martí sobresalía muchísimo, desde luego, ¿no? El taxista suyo y Doctor Una, Vértigo, todo esto. Es una barbaridad, sí, sí, todo. Todo lo que hizo, pero el taxista especialmente a mí me parece una locura, sí. una burrada de lo mejor de aquella época. Sí, sí. Sí, sí, además me encanta esta cosa de... O sea, con qué desparpajo plagió a Chester Gould, ¿sabes? El Mm. estilo. O sea, incluso la firma de Martí está en una nube imitando la de Chester Gould. Me parece una genialidad tan grande. Además, desvirtúa esta cosa, esta obsesión que hay por la originalidad, que es a veces hablas con según quién y es como, pero ¿dónde sales, tío? O sea, que la, que todo, bueno, que evidentemente esto él estaba haciendo como una cosa medio moderna, todo, ¿no? Pero que no sé, a veces es muy triste, no sé, lo bonito está a veces en la cultura está del sampler, ¿no? De Ujú. Ujú. ¿sabéis lo que, no? El sampler en la Sí, sí. música, que de un fragmento, cómo puede, no sé, que no se me ocurren más, pero es que está lleno en la ficción está lleno de, Nancy no deja de ser, o sea, Mafalda no deja de ser una especie de Nancy argentinizada, ¿no? Como incluso estéticamente, es que es Sí, el como, pelo. Sí, sí, sí. y No, es sabido en el cómic se ha hecho mucho eso y quizás se ha perdido un poco porque ahora, claro, vivimos en un contexto en el que, como dices, mucha gente lo que quiere es ser original, hacer algo que no se haya hecho nunca. pues que la originalidad no es una quimera, es que no. Mm. Y además a veces está o sea, el mestizaje, es como la gente que es racista, bueno, es que me voy a meter, pero el tema del mestizaje es el origen de la vida, es que si no hay cruce, no existe, ¿no? No sé. En fin, ¿no? O sea, bueno, sí, sí. En el cómic es algo que viene, la génesis del cómic viene de eso. O sea, ¿cómo se llama? El George McManus tenía una historieta que no recuerdo cómo se llama, pero que es que era una copia del Little Nemo Ujú. de Winsor McCay. Pues que igual, o sea, evidentemente no era igual porque George McManus dibujaba a su rollo, ¿no? Pero tenía como que era como un mundo de sueños también y tal. Sí. Bueno, pero que eso se ve en los que hacen Jammer Kids, están muy Sí, inspirados en Max Moritz y Zipi Zape igual, que al final es algo recurrente, ¿no? En un medio que no tenía una gran... que la gente no lo percibía como alta cultura o como arte claro. elevado, digamos que eso no era un factor, ¿no? Nadie pensaba que estuviera haciendo
Cierto. nada mal hecho cuando se hacían ese tipo de copias y eso daba lugar a mestizajes, como dices tú, súper interesantes. Claro, supongo que es a raíz de toda la corriente de la novela gráfica, ¿no? Después post-Rao y todos esos autores, ¿no? Satrap y toda esta gente, que ahí, claro, ellos, claro, es que es normal, es que el discurso de eso va, es como que pretende, claro, como dejar una imprenta personal y única, genuina, ¿no? Exacto. Entonces es normal que se haya como perdido, pero a la vez, autores como Chris Ware que están como en los dos mundos, ¿no? O Daniel Clowes, que están como, tienen un pie en la novela gráfica y a la vez, bueno, en esa tradición de la novela gráfica así reciente, ¿no? Pero me refiero pero que se puede, es que es todo, ya, bueno, no lo sé. Sí, 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 es que, de hecho, claro, de hecho, Krum ya viene de la ópera bufa esta, de hacer funny animals Sí, torcidos, y de Segar, tiene mucho de Segar, del Thimble Theater. y a la vez también es el que da pie a la novela gráfica, porque, Claro. ¿no? Toda esta gente se quedó medio loca con, hostia, que es él el protagonista, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Así que sí, supongo que, bueno, no lo sé, es Hay que que copiar, amigos. hay que Eso copiar, copiar. hay que copiar. Hay que No, no innovar. sé si copiar, pero sí, bueno. No, pero es así. Hacer en el mundo del arte están las escuelas, ¿no? Y las escuelas no dejan de ser, al fin y al cabo, alguien a quien admiras y a partir de ahí Sí, es sí, así. sí, sí. Pues no sé, Hablando se aprende copiando, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin. Total. por supuesto. En fin, amigos, Se acabó, ¿no? ¿cómo lo veis? Yo creo que bien, yo creo que estamos bien. Hemos superado ese momento ahí depresivo un poco, ¿no? Que hemos tenido ahí una bajada y podemos acabar ya más arriba, yo creo. Estamos arriba, sí, sí. Mm. Pues, Pues no Un sé. nada, placer. Ha sido un lujo de charla. La verdad es que recomendamos a los que caigan aquí en este vídeo que compren, que lean Cornelius. No lo tengo a mano, me sabe fatal. no pasa nada, pero yo lo Claro, enseño aquí. Cornelius. pero sí, es un librazo, además con unos apéndices de puta madre, con el estilo de Mark, que es metamorfosea y que juega con todos estos referentes que ha ido sacando y muchos más que no hemos hablado. Y nada, Mark, suerte, nos veremos por aquí por Barcelona, seguro. Este viernes hay Probable. ida. Sergi hace un concierto y le hacemos una despedida de Ben McGill que se va 2 semanas. Anda. Pues mira, Va aprovecharé dos porque semanas lo tengo y ya que le ver. despedida del Pablo, está obsesionado, se ha enamorado de Iván. Genial. ¿Quién no? Y nada, sí, recuperad la charla de Iván Maquil si Eso. queréis. Exacto. Ah, Y claro. Pablo Taladro también si queréis, que también está por ahí. Y ya hemos soltado, ya pondremos un par de enlaces al final de esta charla. Eso, como los canales buenos, Mark, que están siempre, que ponen ahí, no sé cómo lo hacen, Claro. ponen ahí, de repente aparece ahí para que pinches en Sí, medio sí, del Ya se tú. puede vídeo. hacer, es fácil, Gerardo. No Yo no, te- Claro. yo no sé, eso se me escapa ya, pero bueno, si tú sabes, oye, mira, Lo está pondré, bien. lo pondré. Y nada, y invitar a la gente a Love Gutter y al Gutter, Y al Guter, Benita al Guter, sí, sí. 19-20 de mayo en Campalló y el 13 en el CCCB, en el patio. El 13 es de 11 a 11, porque además coincide con la Nit als Museus, que es como Exacto. una especie de Festival. evento multitudinario de los museos de toda Barcelona que abren hasta muy tarde. Así que en el CCB, en el patio, estará el Guter hasta las 11. Y habrán además charlas y talleres de Marta Cartú, de Julia Valde, hay muchas cosas. Concierto de Tronco, de Conchita, más Qué guay. conciertos. Ujú. Sí, sí, Genial. Y Fenomenal. nada, Pues sí, sí, estará. con esa invitación y esa publicidad no pagada, hay que decir, del Guter, nos quedamos y nada, Mar, muchísimas gracias por echar este rato con nosotros y estaremos pendientes de todos esos proyectos que están ahí en la recámara. Vale, pues muchas gracias a vosotros.